Esta unidad, bueno, se titula Lenguaje de Manipulación de Datos. Por sus siglas en inglés, se llama DML o en español LMD, ¿vale? Lenguaje de manipulación de datos. Este lenguaje está basado en el álgebra relacional y el cálculo relacional que nos va a permitir realizar consultas, pero además vamos a poder hacer nosotros inserciones, borrado y actualización o modificación de tuplas OV. Este lenguaje, como cualquier otro lenguaje de programación, va a ser ejecutado en una consola interactiva, ¿vale? Que es la ventana que hemos visto hasta el día. Este lenguaje está embebido dentro de lo que sería un lenguaje de programación de propósito general, es decir, estas sentencias también pueden ser utilizadas para ser enviadas desde un lenguaje de programación y el sistema de base de datos pues nos va a entender las consultas. Eso lo vamos a ver, bueno, pues al final de nuestro curso. ¿Cómo se implementa el lenguaje de manipulación de datos? Este lenguaje se implementa a través de 4 instrucciones básicas. La primera de ellas se le llama selección, es la que implementamos a través de la consulta select. Sin embargo, esto lo vamos a ver en sesiones posteriores. Si se fijan aquí, el siguiente tema, que es el 2.2, se titula consultas. Las consultas se llevan a cabo a través del select. La clase de hoy específicamente es para hacer inserciones, actualizaciones y borrado de datos. Y aquí hago hincapié, el delete es diferente al drop. El drop que vimos que es parte del lenguaje de definición de datos nos sirve para eliminar elementos de nuestra base de datos, como pueden ser tablas, como pueden ser listas, índices y demás elementos. El comando delete nos va a permitir borrar datos existentes en nuestras tablas dentro de la base de datos. Entonces, estas 3 instrucciones son las que ocupan el tema del día de hoy, la lección del día de hoy. Las instrucciones de SQL que permiten modificar el estado de una base de datos son la instrucción insert, que nos va a permitir añadir filas a una tabla. La instrucción update, que nos va a permitir actualizar las filas de una tabla. Y finalmente la instrucción delete, que nos va a permitir eliminar filas de una tabla. Vamos entonces a iniciar con la primera cláusula, que sería la instrucción insert. Dice, la inserción de tuplas o registros se realiza con la sentencia insert. Es posible insertar directamente valores a la base de datos, ¿vale? A través de valores fijos que nosotros podemos indicar, o bien se pueden insertar los datos a partir de un conjunto de resultados de una consulta. Esto evidentemente lo vamos a llevar a cabo más adelante, dado que el tema de consultas lo vamos a ver posterior. En cualquiera de los 2 casos, los valores que se van a insertar deben de pertenecer al dominio de cada uno de los atributos de la relación. Este concepto lo deberían de haber visto el semestre anterior, el concepto de dominio. El dominio nos va a indicar el rango de valores permitidos que puede tener, en este caso, un campo, ¿vale? El formato que se debe de utilizar o la sintaxis que se tiene que utilizar para llevar a cabo una operación de insert se describe a continuación. Se necesita utilizar las palabras reservadas insert into, que en inglés significan, pues literalmente, insertar dentro de. Después se tiene que especificar el nombre de la tabla o relación en la que se va a hacer una inserción de datos. Posteriormente, se puede, entre paréntesis, especificar las columnas que se van a insertar, ¿vale? Esto es opcional, ahorita lo vamos a ver, vamos a hacer ejercicios respecto a esto. Esta parte que estoy señalando es opcional.
Si queremos tener un poco más de control sobre los campos y los valores que se van a insertar, bueno, podemos hacer esa especificación aquí donde yo lo estoy marcando. Y posteriormente viene la palabra reservada values, ¿sí? Seguido de los valores que queremos insertar en estos campos, ¿sí? Entonces, en general es insert into tabla los valores que queremos insertar. Aquí tenemos algunos ejemplos que, bueno, vamos a ver ahorita ya en la parte práctica. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una tabla que está conformada por los campos curve. Posteriormente viene el campo nombre y finalmente el de dirección. El curve funge como llave primaria, por eso es que está subrayado. Esta notación pues es del modelo relacional, el curve es la llave primaria. Entonces, ¿cómo nosotros haríamos una inserción en este tipo de tabla? Bueno, pues ya nos mencionaba la sintaxis, sería insert into, son palabras reservadas. ¿Cómo se llama nuestra tabla? Pues se llama clientes. Y luego dice los valores que van a ir en cada uno de estos campos, ¿vale? En este caso, el primer valor, bueno, están introduciendo ahí, evidentemente no es un curve, pero es un valor 1, ¿vale? Así como separamos los campos por comas, los valores también tienen que ir separados por comas, ¿vale? Entonces, vamos a insertar los valores 1, 1, 1, 1 en el curve, Mario en lo que sería el nombre, y en dirección vamos a insertar esta cadena que estoy señalando con y color gris, ¿vale? Ahorita me muevo a esta parte. Vamos entonces a hacer un ejemplo para que ustedes vean. Vamos a trabajar con la misma base de datos que estuvimos viendo ayer. Tenemos aquí la tabla de alumnado. Abrimos una ventana de consulta y vemos que aquí abajo pues estamos posicionados en la tabla que queremos, en la base de datos que queremos trabajar. Muy bien, voy a hacer un select de esa tabla para ver cuáles son los campos que tenemos. No son muchos, pero tenemos que está el campo matrícula, el campo nombre y el campo apellido paterno. Si queremos saber el detalle de qué tipo de datos son esos campos, bueno, pues expandimos la sección de columnas debajo de nuestra tabla. Y podemos ver aquí la matrícula es del tipo entero, el nombre es del tipo varchar, el apellido paterno también es del tipo var. Muy bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer una inserción? Vamos a insertar datos. Ya vimos que no hay ahorita datos en esa tabla. Vamos a insertar datos. Entonces sería a través de un insert into. Luego viene el nombre de la tabla, que sería alumnado. Y posteriormente viene la palabra reservada values. Seguido entre paréntesis van los valores que tenemos que insertar en nuestra tabla. ¿Sí? Nos vamos a comenzar por el número 1. Vamos a poner como nombre José. Entonces ya está ahí nuestra sentencia lista para ser ejecutada. Ahorita voy a hacer unas variaciones de ejemplos, pero esta sería la parte más básica. Entonces le doy ejecutar. Nos dice que se afectó una columna, un renglón. Efectivamente, solamente insertamos un registro. Si volvemos a consultar esa tabla, pues vemos que ya aparecen los datos que acabamos de insertar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver una variación de este ejemplo. Vamos a modificar, lo voy a poner aquí abajo para que se vea la diferencia. Por ahí se mencionaba en la presentación que nosotros podemos especificar los nombres de las columnas. Entonces eso lo podemos hacer aquí. Por ejemplo, insertar en alumnado y vamos a poner que la matrícula
el nombre y el apellido paterno, ¿vale? Se les van a asignar los valores de 1 José Pérez. Vamos a variarle para que sea otro registro. Aquí le vamos a poner Básicamente estas dos instrucciones hacen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí se está especificando los campos y aquí no. Pues vamos a ejecutarla. Un registro afectado, volvemos a consultar y noten que ya me aparece el siguiente registro. Pero ahora noten, es muy importante saber cuándo vamos a utilizar esta segunda notación, porque vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a insertar en alumnado, en los campos de matrícula, nombre y apellido paterno, los valores que estamos especificando aquí. Voy a cambiar aquí cuenta. Pero ahora noten que si ustedes cambian el orden de estos campos, la instrucción me va a hacer caso y me va a insertar, en este caso, el segundo valor en apellido paterno y el tercer valor, que es un apellido paterno, lo va a insertar en. Noten la diferencia entre estas dos. Aquí invertí los campos. Entonces, ejecutamos y noten cómo insertó sin ningún problema el registro. Vamos a consultar. Noten que en este último ejemplo, el apellido paterno y el nombre están invertidos porque yo a propósito invertí el orden de los campos en la instrucción. ¿Vale? También es muy importante saber que si nosotros cambiamos este orden debe de corresponder con los datos que están aquí. Evidentemente nosotros tenemos que cambiar estos valores. Pero hay que ser mucho más cuidadosos en el sentido de que si llegamos a cambiar este orden y el tipo de dato que estamos enviando aquí no corresponde al tipo de dato que se espera recibir acá, el sistema nos va a inventar. Entonces vamos a poner aquí otro registro, va a ser Sara. Pero vamos a hacer otro cambio aquí. Cambiar la matrícula al final. Entonces le estamos diciendo inserta en alumnado el apellido paterno, en nombre y en matrícula, los valores 4, Sara y Jiménez. El 4 lo va a intentar insertar en apellido paterno, Sara lo va a intentar insertar en nombre y Jiménez lo va a intentar insertar en matrícula. ¿Vale? Ejecutamos y nos va a marcar error. Aquí de nueva cuenta hago hincapié, no hay que friquearse ni espantarse porque nos sale error. Hay que leer el error y entenderlo para corregir nuestro código. Dice aquí, falló la conversión cuando se convirtió un valor varchar Jiménez al tipo de dato entero. ¿Por qué nos marca ese error? Porque estamos tratando de insertar Jiménez en el campo matrícula, pero el campo matrícula es del tipo entero. Evidentemente, Jiménez no es un valor de tipo entero. Entonces, les voy a decir que generalmente la sintaxis que se utiliza para hacer los inserts, digo, aunque ustedes ya conocen esta segunda y la tienen como opción, generalmente se maneja de esta manera, ¿vale? Porque si nosotros vamos a insertar valores y nosotros manejamos la base de datos, bueno, pues debemos de saber el orden de los datos que se van a insertar y por lo tanto tenemos que mandar esos valores que correspondan con los campos que se están. Ok, vamos a llevar a cabo otro ejemplo, ¿vale? Me voy a ir por la anotación de arriba, pero en este ejemplo voy a enviar solamente dos campos. Voy a enviar el 1, que en este caso le voy a poner 5. Entonces voy a insertar en alumnado los valores 5 y Edgar para los campos matrícula y nombre.
pero aquí me falta un campo más, pero vamos a intentar hacer esta inserción. Intentamos hacer esta inserción y nos manda un error. Dice el error, el nombre del campo o columna o el número especificado, más bien el número proporcionado de valores, no corresponde con la definición de la tabla. Esto es porque la tabla tiene 3 campos. Sin embargo, nosotros nada más estamos enviando 2 valores. Entonces, obligatoriamente tenemos que especificar 3 valores aquí. Ya mandé 3 valores y son los 3 valores que se han insertado. Los ejemplos. Entonces aquí nos está mostrando básicamente lo que les acabo de enseñar. Está una instrucción insert. En la parte de arriba no se están especificando los campos porque se asume que se están enviando todos los valores en el mismo orden en cómo se encuentran listados en la tabla. En la segunda anotación, aquí sí se está especificando los 5 campos y los 5 valores. Y esto lo que va a hacer es que nos va a insertar esos datos en nuestra tabla. Vamos a hacerlo aquí. Aquí estamos especificando los 3 campos y estamos especificando los 3 valores. Supongo que te refieres a esto. Si yo quito uno de los campos y quito uno de los valores, se pone base. ¿Vale? Nos va a marcar error. ¿Por qué? Porque aunque nosotros le estemos especificando 2 campos, la tabla contiene 3. Entonces no podemos dejar esta especificación incompleta. De nueva cuenta aquí, no se puede insertar el valor nulo en la columna paterno. ¿Bien? Muy bien, ahora es importante notar que aquí aparecen un valor que ya conocen, el valor null. ¿Vale? Recordemos que el valor null es para datos que no tenemos disponibles. Vamos a hacer aquí una modificación. Alumnado, que sería add column. Aquí vamos a agregar apellido materno, que va a ser de tipo varchar, de 50, y lo vamos a dejar que sea. Fíjense cómo agregamos una columna más, ¿vale? Y voy a hacer aquí una inserción. Voy a volver a poner aquí a José Pérez, pero ahora le voy a dar el ID 7. ¿Vale? Voy a insertar aquí otro apellido, Torres. Vamos a ver qué es lo que sucede. Inserto José Pérez Torres. Pero ahora bien, si ese dato yo no lo tengo disponible, vamos a insertar, por ejemplo, un null. Ya les había explicado que el null nos representa información faltante. Le vamos a suponer que ahorita no tenemos el apellido de esa persona. Cuando suponemos null y ejecutamos, ¿vale? Me va a permitir insertar porque ese campo se declaró como opcional a través de esta instrucción. Pero si notan, el apellido paterno no puede ser nulo. Por lo tanto, si yo intento insertar un valor nulo en donde no correspondería, ahora aquí y aquí sí le vamos a poner apellido materno, va a marcar error. ¿Por qué? Porque el null no está permitido para el apellido. Vuelvo a la pregunta que nos hacía el compañero hace un momento. Si yo hago este tipo de inserción, ¿vale?
especificando solamente 2 campos y 2 valores, aquí me falta uno que sería la parte. Pero noten que no estoy poniendo el apellido materno. La tabla ahorita tiene 4 campos. Sin embargo, yo solamente estoy mandando 3. ¿Va a marcar error o no va a marcar error? Bueno, usted a verlo. No nos marcó error. ¿Por qué? Porque el campo apellido materno es un campo opcional. Entonces, si no le enviamos nosotros un valor, pues lo va a dejar como nulo. ¿Vale? Vamos entonces con la siguiente instrucción. La instrucción update nos va a permitir hacer la modificación de registros. ¿Vale? Es posible elegir el conjunto de registros o tuplas que se van a actualizar usando la cláusula where. Ahorita vamos a ver esta cláusula un poquito más a detalle. Es muy importante porque no solamente sirve para el update, también sirve para el delete y sobre todo también para las consultas con select. ¿Cuál es la sintaxis para hacer un update? Se necesita indicar la palabra reservada update, seguida del nombre de nuestra tabla y posteriormente la palabra reservada set, seguido del nombre de la columna o campo y el símbolo de igual para indicar que se va a colocar ahí un nuevo valor. ¿Vale? Nosotros podemos especificar en una sola sentencia 1, 2 o más columnas, pero si voy a utilizar más de una, tengo que separar cada una de ellas con una coma. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Vale, lo voy a dejar ahorita hasta aquí antes de explicar lo que sería el inquiry. Vamos entonces a hacer una actualización. Aquí voy a dejar simplemente que ha sido la final que vimos, que es el insert. Ahora vamos con el update. El update nos va a permitir cambiar los datos que ya tenemos registrados en la base de datos. Vamos a suponer, resulta que nos damos cuenta que esta personita no se llama solamente José, se llama José Roberto. Entonces tenemos que actualizar este registro en este campo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, nos indica la sintaxis update. En tabla vamos a actualizar alumno. Palabra reservada set. ¿Cuál es el campo que queremos modificar? Es el campo de nombre. ¿Qué valor le vamos a dar? Bueno, ponemos un igual y ponemos el nuevo valor que queremos que tenga ese campo. Vamos a poner José. Muy bien. Ahora, en teoría, nosotros estamos actualizando este registro. Sin embargo, noten que ahorita no estoy utilizando una sentencia where. Sin esa sentencia where, lo que va a suceder es que este cambio que estoy especificando aquí, se va a aplicar en todos los registros. Vamos a probarlo. Bien. Ejecutamos. Dice, se hicieron o se afectaron 7 renglones o 7 registros. Vamos a consultar y noten que a todos los registros se les puso el valor que nosotros especificamos aquí. ¿Bien? Los demás campos se mantuvieron con los valores que tenían originalmente, porque solamente indicamos que íbamos a afectar el campo de número. ¿Cómo nosotros podemos separar o actualizar más de un campo a la vez? Bueno, ponemos una coma y ponemos el siguiente campo, que sería apellido paterno, y ponemos el valor que queremos. Y ahí López. ¿Qué es lo que va a hacer? Para que se vea la diferencia, voy a poner aquí José en mayúsculas. Aquí lo tenemos en minúsculas. Y entonces ahora se le está indicando. Actualiza la tabla alumnado, coloca el campo de nombre con el valor José Roberto y el apellido paterno con el valor López.
Eso quiere decir que se van a afectar estas dos columnas, ¿vale? De nueva cuenta, aún nos falta aquí el where. Ejecutamos, consultamos y noten cómo se aplicó ese cambio a todos los registros de esa tabla. Vamos a hacerlo ahora con el apellido materno también. Le vamos a poner aquí igual a. Nueva cuenta, eso lo que nos va a afectar son las 3 columnas. Muy bien. Ahora, la cláusula where es muy importante porque la cláusula where es un discriminante, ¿vale? Nos permite especificar discriminantes. Esta cláusula es muy importante porque nos va a permitir indicar discriminantes. Hace un rato queríamos cambiar el nombre de la persona que estaba al inicio. Sin embargo, como no utilizamos una cláusula where, esos cambios se aplicaron en todos los registros. ¿Cómo nosotros podemos indicar, bueno, solamente le quiero cambiar el nombre a este registro, o el apellido paterno a este registro, o el apellido materno a este registro? Eso se puede hacer utilizando una sentencia de discriminante, como sería el where. Vamos entonces a hacer aquí un cambio radical y le vamos a poner el nombre como y le vamos a poner como apellido materno Juárez. ¿Vale? Entonces, vamos a actualizar la tabla alumnado y vamos a poner como nombre Pedrito, como apellido paterno Herrera y como apellido materno Suárez, donde, el where en inglés significa donde, y aquí en el discriminante, la sintaxis, que la voy a poner acá arriba, ¿sí? Where campo X sea igual a un valor. Entonces, yo le quiero cambiar ahorita o poner estos datos al alumno o alumna que tiene matrícula 1. Entonces, aquí, ¿cómo lo especifico? ¿Dónde? ¿Cuál es el campo discriminante? Matrícula, escribo ese campo, igual a 1. Entonces, noten cómo ahora, ¿vale? Ejecutamos, ¿vale? Se ejecutó sin ningún problema y si consultamos la información, solamente se cambió el registro que cumple con esta condición, ¿vale? Y con eso nosotros podemos controlar el registro o registros que queremos solamente modificar con estos nuevos valores, ¿vale? Evidentemente esto lo podemos hacer con un solo campo. Vamos a actualizar, por ejemplo, el registro que tiene como matrícula el ID2. Entonces, actualiza la tabla de alumnado, coloca el nombre con el valor de Ana, donde la matrícula sea igual a 2. Entonces, nada más va a afectar este registro y solamente va a afectar a este campo. Vamos a ejecutar. Consultamos y noten cómo nada más se afectó este campo en este registro. Como sucedió en el insert, si se acuerdan hace un rato en el insert, nosotros intentamos insertar en matrícula un texto. Aquí funciona similar. Vamos a suponer que quiero actualizar la matrícula, ¿vale? De este registro. Entonces, vamos a actualizar el campo de matrícula, ¿vale? Y le vamos a poner aquí como nombre Paula, como valor, perdón, Paula. ¿En donde la matrícula sea igual a 3. Quiere decir que con esta instrucción estamos intentando actualizar este valor que estoy señalando en azul. Pero en este caso nos va a marcar error porque estamos intentando insertar un texto en un campo que es numérico.
Si nosotros intentamos insertar un número, por ejemplo, vamos a insertar 10, pero antes de ejecutarla, noten que ahorita tenemos el valor de 3. ¿Sí? Vamos a actualizar ese valor. Ahora sí me dejó, porque el valor con el cual quiero sustituir el valor que era 3 también es un número. Resultamos y noten cómo cambió de 3 a 10. ¿Vale? Entonces también en el update es muy importante respetar el dominio de los valores que se pueden actualizar en un campo. ¿Vale? Vamos a ver la siguiente instrucción. Entonces ya vimos la instrucción insert, ¿vale? Ya vimos la instrucción change. Ahora vamos con la instrucción delete. La instrucción delete nos va a permitir hacer eliminación de tuplas o registros. La sentencia es delete from R where T, donde R pues es la tabla de la cual se quiere eliminar información y where de nueva cuenta nos va a permitir indicar un discriminante. Entonces, esta instrucción va a eliminar tuplas o registros completos, no columnas, eso es muy importante. Va a eliminar todos los registros. ¿Cuál es la consulta? Esto ahorita lo voy a pasar por alto, más adelante vamos a ver subconsultas, ¿vale? Y vamos a ver cómo se pueden implementar con un delete. La sintaxis para el delete pues sería delete from, el nombre de mi tabla, where, la columna, un operador que en este caso vamos a utilizar sea igual a un valor. Esto también lo voy a dejar más adelante porque lo vamos a utilizar sobre todo con el select, pero bueno, cuando aprendamos a manejar el where lo vamos a poder utilizar en consultas, en borrados y en actualizaciones. Vale, entonces vamos a borrar datos de nuestra tabla. ¿Qué nos dice la sentencia? Delete. ¿Qué diferencia hay entre el alter y el update? Ambos sirven para modificar datos, ¿no? No, a ver. El alter es del DDL. Recordemos que el SQL se divide en DDL y DML. El DDL es para crear, modificar o eliminar estructuras de la base de datos. Es decir, si queremos crear, modificar o eliminar tablas, bases de datos, índices, pistas. El DML es simplemente para jugar con los datos. ¿A qué me refiero con jugar con los datos? Los datos se pueden ser insertados con un insert, pueden ser actualizados con un update, pueden ser borrados con un delete y pueden ser consultados con un select. Ahora bien, voy a poner aquí abajo las instrucciones que es create, la modificación se hace con alter y la eliminación se hace con drop. Son cosas totalmente distintas. El alter me va a permitir alterar o modificar la estructura de una tabla, es decir, agregar un campo que me había faltado, eliminar un campo que ya no voy a usar, cambiar la longitud de un campo que si a lo mejor era de varchar 50, ahora lo quiero varchar 100. Para eso utilizo el alter. El update me va a permitir modificar los datos que existen en una tabla de mi base de datos. Entonces, estos son de parte del DDL y estos son del DML. ¿Sí, Luis David? Ah, ya. Sí, ya me quedó claro. Entonces, ahorita ya estamos en este lenguaje. Entonces, yo supongo que lo que preguntabas es si se podía hacer esto. No, porque este alter es para modificar la estructura de la base de datos. Si yo aquí le doy alter y eso, me va a marcar un error, ¿vale? Porque no es alter, es update la instrucción. ¿Alguna otra duda? De mi parte no, profesor. Muchas gracias, ya me quedó muy claro.
Ok, entonces seguimos ahora con el delete. Ya vimos el insert, ya vimos el update, vámonos con el delete. Vale, entonces queremos borrar, vamos a borrar este registro, el número 10, ¿vale? El que tiene matrícula ahí. Pues vamos a delete from alumnado, where matrícula está igual a 10. ¿Vale? Si se fijan, es la misma notación que estoy utilizando para el update en cuanto al discriminante. Ahorita me voy a deshacer de esta línea. Si yo no pongo where, ¿vale? En una consulta, en una instrucción de delete, esto es muy peligroso, jóvenes. Por ahí no sé si han visto incluso memes, hay hasta una canción que hace referencia a borrar o usar una instrucción delete sin utilizar la cláusula where. Eso es un error garrafal, jóvenes. Si se puede, por accidente, borrar todos los datos de una tabla cuando ustedes lo que querían en realidad era hacer solamente borrar input. No voy a ejecutar ahorita esta instrucción, pero si yo la ejecutara, lo que va a hacer es que me va a eliminar todos los datos, es decir, todo lo que tengo seleccionado. Y hago hincapié y lo voy a poner aquí en letras mayúsculas. Nunca a usar una instrucción delete sin un where. ¿Sí? Entonces, jamás hay que hacer esto, jóvenes. A menos que ustedes estén totalmente seguros de que la información de esa tabla ya no va a servir. Y de nueva cuenta, insisto, cuando sean expertos en bases de datos, pueden ustedes darse el lujo de ejecutar este tipo de instrucciones. Mientras tanto, ustedes siempre tienen que ejecutar un delete con un where, igualmente que un update con un where. Porque si utilizan el update sin el where, ustedes ya vieron lo que sucedió, se va a actualizar todos los registros y eso es equivalente a pérdida de información. Porque ¿cómo recuperamos los valores que tenemos aquí? No se puede, ¿vale? No hay control Z o deshacer en este tipo de aplicaciones. Muy bien, entonces estamos diciéndole, vas a borrar de la tabla alumnado aquellos registros que cumplan la condición de matrícula ser igual a 10. Vamos a ejecutar y se ejecutó. Noten cómo ya no existe el registro con el 10. Lo podemos hacer con cualquier campo. Por ejemplo, vamos a eliminar todos aquellos que tengan por nombre José Roberto. ¿Cómo se eliminaría? Delete from alumnado where. ¿Cuál es el campo discriminante? Nombre. Sea igual a José Roberto. Evidentemente aquí va a eliminar más registros porque ¿cuántos cumplen esta condición? Cumplen 1, 2, 3, 4 registros. Nos deben de sobrevivir entonces solamente 2. Ejecutamos. 4 registros afectados. Consultamos y solamente tenemos 2. ¿Vale? Bien, voy a insertar varios registros para que vean qué es lo que sucede. ¿Vale? Si se fijan ahí ya tengo muchos registros. La información está repetida ahorita nada más para ejemplificar. Noten qué es lo que sucede si nosotros ejecutamos una instrucción delete sin un where. Se borraron todos los registros. Consultamos la tabla y ya no hay ninguna información. Por eso es que es muy peligroso utilizar update o delete sin un where. Cuando se utiliza el delete y después se utiliza el where, es para definir que quieres borrar nada más un solo dato de alguna tabla, ¿no? Ajá, puedes borrar, como lo acabamos de ver, más datos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, se delimita los datos que se quieren borrar, ¿no? Así es, con el where se delimitan cuáles son los datos que vas a querer borrar. De lo contrario, vas a volarte todos los datos. En efecto, los datos. Ok.